Bien, me acuerdo hace varios años en Instituto Bíblico, cuando estudiamos Mateo, que tuve el privilegio y el honor en desanimar a todos los estudiantes. Cuando hablamos de Navidad, no existen Reyes Magos, no fue en el tiempo de diciembre. De hecho, ese tiempo de diciembre, Cristo no pudo haber nacido en diciembre. No es. Cristo no nació, bueno, el año cero no existe. Cristo nació entre el 4 y 6 antes de Cristo. O sea, Cristo nació antes de Cristo. No habían tamales, no había nieve, no habían cipreses. Así que Navidad realmente nunca pasó. Lo que tenemos nosotros es una tradición, una cultura. Bien, y se disfruta, por supuesto, ¿verdad? Ya pusimos los cipreses en un país tropical, ¿verdad? No sé cómo lo asociamos, ¿verdad? Los cipreses con las palmeras. O diciembre con el mes en que Cristo nació, pero al fin y al cabo somos parte de una cultura, por supuesto, y aprovechamos nosotros estas circunstancias para festejar. Ya que, bueno, no sé si el mundo lo celebra, dice el mundo que lo celebra, pero ya que el mundo habla de la Navidad, y hablamos de Navidad, de la palabra natividad, del nacimiento, y hay un montón de trasfondo, ¿verdad? De hecho, esta época se celebra, o los romanos celebraban el nacimiento de, bueno, los griegos, de Apolos, y se hablaba de la fiesta del gran sol, un 25 de diciembre, y por eso se trae un montón de cosas. Bien, pero el punto de todo esto es que lo que tenemos nosotros en nuestra cultura, que no está mal, bien, nosotros vamos a poner un árbol en la casa, vamos a comer tamales, espero que me compren regalos, entonces medias de correr y una gorra también, digo yo, a cualquiera, no hay problema. Y está muy bien. Celebrar en familia, hacer las reuniones, está muy bien. ¿Ok? Entonces no nos hagamos una secta extraña, ¿verdad? Que descalificamos todo lo que como cultura celebramos, pero sí recordemos constantemente cuál es el sentido de nuestra Navidad. Y la Navidad tiene más sentido esto, un pesebre, un comedero de animales. Ahí en uno parecido a esto había paja y los animalitos comían ahí, y en ese lugar fue donde fue puesto el Señor Jesús, no había lugar donde naciera. Pero cuando yo veo un pesebre, veo una cruz, tiene para mí más significado que un árbol. Tiene más significado que estos diferentes elementos que hemos incorporado nosotros en nuestra tradición, que están muy bien. No digo que esté mal, ¿cierto? No vaya a su casa a prenderle fuego al ciprés, ¿verdad? Ni a dejarse de dar regalos, no haga eso. Celebremos centrados en Cristo. ¿Cómo podríamos nosotros resumir el sentido de la Navidad? ¿En qué palabra podríamos sintetizar nosotros el sentido de la Navidad? Y al final quiero proponer una palabra que sea el fundamento, como si tuviéramos que resumir Navidad en una palabra, esta palabra que les voy a proponer al final, o se van a dar cuenta durante el camino, creo que podría ser una muy buena idea. Colosenses capítulo 1, es lo que Leo leyó introductoriamente en esta mañana. Y Pablo básicamente lo que hace es orar por la iglesia en Colosas. Colosas era una ciudad rural, pequeña, de campo. Bien, entre dos grandes ciudades, Hierápolis y la Odisea. Así que entre dos grandes monstruos había un pueblito ahí de Colosas al cual Pablo nunca fue. No era una ciudad grande, Pablo no iba a ir. Estratégicamente era parte de su visión. Pero se había fundado una iglesia, y en esta iglesia había entrado una herejía. Fíjense en capítulo 2, versículo 8 de Colosenses, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Muy probablemente esta filosofía que se había metido era un sincretismo, es decir, una mezcla de diferentes creencias. Tomaron el cristianismo, le incorporaron el gnosticismo, el judaísmo y algunas creencias orientales paganas, y se formó su propia cristianismo dentro de Colosas. Y las herejías eran tales que ellos decían: sí, Cristo vino, Cristo es Dios, pero Cristo no es hombre, porque descartaban la materia. Decían que Cristo era un eón. Para los gnósticos, el camino hacia el ser superior, o el máximo conocimiento, estaba compuesto por muchos eones o muchos puntos de conexión, y Cristo era el máximo, pero Cristo no era Dios, porque Dios no se podía encarnar en, valga la redundancia, en carne y hueso. No podía Dios ser así. Así que en Colosas comienzan a mezclar el cristianismo con el judaísmo, con el gnosticismo, y comenzaron a haber una serie de filosofías o de creencias tan complejas que decían: Cristo es Dios, pero no es hombre. Y si no es hombre, no podía ser nuestro Salvador.
Por eso el símbolo del pesebre es tan importante para nosotros. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque en estos tiempos de Navidad nos vemos bombardeados culturalmente del concepto de Dios, y permítame decir este Dios con minúscula. Se habla de Jesús, y permítame también hablar de un Jesús en minúscula, porque nuestro concepto de Navidad tristemente es este. El concepto cultural de Navidad es este. Y está muy bien los regalos, la comida, aproveche las compras. Yo me compré un reloj que en Black Friday me costó $20. Estaba cotizado en $29. Y lo compré en 22, imagínense, qué ofertón. Entonces, compren, estamos de acuerdo. Pero esto es lo que el mundo vende. Esto es culturalmente Navidad. Obviamente esas personas no conocen de Cristo y lógicamente están buscando, y presten atención a esto, una identidad en que construir su vida. Pero nosotros no. Bien, para nosotros tenemos que encontrar cuál es esa palabra, esa línea en que podamos resumir nosotros qué es Navidad. ¿Cómo resumimos en una sola palabra Navidad? Bien, entonces, ya lo mencionamos esto, la herejía en Colosas, se habla de un Jesús intencionalmente con minúscula. Hoy se habla de un Jesús buena gente que nació en un pesebre, pero no quieren hablar del Jesús que fue a una cruz y que murió por mi pecado. Está todo bien, hablemos del bebé Jesús, qué lindo, gordito, rosadito, qué bonito, qué historia más linda entre animalitos, qué bien. Pero hablemos del Cristo crucificado, por su pecado y por el mío. Hablemos del Cristo que resucitó, porque es el mismo Cristo del pesebre. Hablemos del Cristo que ascendió a los cielos y que pronto va a volver para establecer su reino para siempre. ¿Eso no es Navidad? Por supuesto que sí. Entonces, ese es el tema con nuestra cultura. Y somos inmersos nosotros entonces en estos principios y en estos valores. Se habla de ese bebé en el pesebre, pero no se habla de Hebreos 9:22, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión por los pecados. Es decir, que si este bebé no nace, no hay remisión por los pecados. Entonces, esa es la Navidad que tenemos que centralizar nosotros. Vamos a darnos regalos. Me pueden dar regalos, todos los que quieran, no hay ningún problema. Calzo talla 10, cualquier cosa. ¿Vamos a comer? Sí, aquí vamos a comer. Vamos a hacer la cena de Navidad, vamos a dar gracias. Sí, pero centralizados en esta historia bendita de redención. Ahora, en Colosenses, Pablo ora algo muy importante, ya Leo lo leyó, pero fíjense conmigo otra vez, por favor, en el capítulo 1, versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, que oímos de su fe, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo ora por dos cosas muy puntuales por los colosenses. En medio de esta herejía, donde ellos estaban tergiversando el Cristo, o estaban permitiendo herejías, valga la redundancia, en su cristianismo, mezclados, él dice, yo oro por dos cosas. Uno, oro para que ustedes sean. Y dice puntualmente en el versículo 9, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Ora Pablo para que ellos conozcan la voluntad. Ok, conozco la voluntad. Sé quién soy. Soy un hijo de Dios. Y conocer la voluntad, como ya sabemos, solo puede venir por dos formas, por medio de las Escrituras y por medio de la oración. Ahí encontramos cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no implica si me puse un pantalón azul o morado o verde hoy. Implica cosas más profundas en cuanto a nuestra identidad. Pero en segundo lugar, Pablo dice, después de que ustedes sean, para que ustedes hagan. Oro para que conozcan la voluntad de Dios y oro entonces ¿para qué? Para que vivan ¿qué? Conforme a quienes son ustedes. Entonces, si tomamos ese concepto, ese modelo, y lo aplicamos en nuestra celebración de esta Navidad 2024, es tan importante que sepamos centralizar nuestra fe en un concepto correcto de la Navidad. No es el consumismo, no es el materialismo, se trata de Cristo. Y aquí es cuando nos preguntamos nosotros cómo nosotros celebramos la Navidad centrada en Cristo. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo lo incorporamos? Pablo dice entonces, hagan. Sean primero y luego hagan. Y va a ser muy claro, que anden como es digno del Señor, que se trata, como Pablo explica ahí, de cómo vivimos, agradándole en todo, versículo 10,
llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, una disposición, dando gracias a Dios. Fíjense en el versículo 9, algo que quiero resaltar que me parece muy importante. Dice que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo ora para que los colosenses, tanto su sabiduría sea espiritual como su inteligencia sea espiritual. Ambas cosas deben ser espirituales. Es decir, cuando digo espirituales, no digo religiosas ni panderetas. Digo una sabiduría y una inteligencia fundamentada en el Espíritu Santo. Cuando ustedes conozcan, dice Pablo a los colosenses, ustedes conozcan la voluntad de Dios, su sabiduría va a ser espiritual, es decir, fundamentada en el Espíritu. Y su inteligencia, la lógica, va a ser también fundamentada en el Espíritu. Cuando esa identidad esté en un proceso de modelación, bien, entonces vamos a comenzar a hacer cosas para Él. Previo, se convierte nada más en una religión. Si yo pretendo por mis fuerzas, versículo 10, andar como es digno al Señor, agradarle en todo, llevar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios, en mi capacidad, sin antes fortalecer mi identidad en Cristo, simplemente somos un religioso más. Diferente si nos asentamos, nos sentamos, como estudiamos hace unos meses, en Cristo y después comenzamos a hacer. Es el mismo modelo en cuanto a la Navidad. Una de dos, o nos metemos en este frenesí de gastarnos el aguinaldo que aún no nos han pagado en Black Friday, o recordar por qué nosotros apartamos este tiempo, aprovechando que la cultura lo hace, por qué nosotros celebramos. ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué va a reflejar nuestra decoración? Por poner un ejemplo muy práctico. ¿Qué va a reflejar mi pensamiento? ¿Cómo se van a reflejar mis finanzas? Mi familia. Mi cena de Navidad, ¿en qué se va a reflejar? Y no digo caer en un espiritualismo o un cristianismo casi que sectario o fanático, sino aprender a centralizar nuestra vida en Cristo. ¿Quién soy? Para después poder ser. ¿Por qué? Creo que este versículo, y Erwin lo enseñó hace un tiempo, no me acuerdo en cuál serie, en el versículo 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tiniebras y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto fue lo que Él hizo con nosotros. El concepto que nosotros podemos trabajar desde ya en esta Navidad es que fuimos librados del reino de las tinieblas, de la oscuridad, de la condenación. Hemos sido trasladados ya, no un día, ya. ¿Podemos entender eso? No es que un día voy a ir al cielo. Bueno, un día vamos a ir al cielo, como popularmente se le dice. Un día estaremos en su estado eterno, con cuerpos transformados para siempre con el Señor. Pero ya nosotros fuimos sacados de ese dominio, de esa potestad, ¿bien? Y hemos sido llevados al reino del amado Hijo, el reino de Cristo. Entonces, fijémonos en algunas cosas en este versículo número 13, el cual nos ha, en primer lugar, dice que nos ha librado. Bien, ya hemos sido librados, y esto es sumamente importante, que lo acabo de enfatizar, ya hemos sido librados. Muy bien, ya nos libró, es un hecho consumado. Es decir, no un día nos va a librar, ya nos libró. Muy bien, y esto implica, o la forma del verbo implica que es un hecho, no es un proceso. Bien, la santificación es un proceso, pero este traslado, bien, ya fue hecho. Ahora estamos en el Hijo, es nuestra identidad como hijos de Dios. Muy bien. Ahora, posterior a este traslado, cuando ya hemos sido movidos acá por nuestra fe en Cristo Jesús, por los méritos de Cristo, aquí comienza, por supuesto, ese proceso de santificación en el cual todos estamos. Pero ya estamos aquí. El gran problema que tenemos nosotros es, como Pedro dice en sus cartas, dice, basta ya el tiempo para haber andado como agrada a los gentiles, borracheras, lascivias, concupiscencias y todo ese tipo de prácticas. El gran problema del cristiano o del creyente es que estando ya aquí, aún tenemos tendencias de vivir acá. No hemos fortalecido, no fortalecemos nuestra identidad en el Señor. Ahora, este traslado, y fíjense por favor conmigo, Romanos 6:16. En Romanos Pablo nos enseña algo elemental y fundamental que tiene que ver con nuestra condición. Todos nosotros
Queramos o no, estemos de acuerdo o no, nos guste o no, somos esclavos. Somos siervos de algo. O del pecado para muerte, o del Señor para vida, o de la justicia para vida. Pero Romanos 6:16, este concepto de librarnos, fíjense cómo lo menciona Pablo. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Pero fíjense el 17, Pablo le está escribiendo a los creyentes. Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, porque eso es algo muy, muy bueno. La liberación del pecado no solamente significa que ya salimos de las tinieblas, sino que implica otro movimiento más. Hemos sido colocados en el reino del Hijo amado. Entonces no quedamos en el limbo, no quedamos flotando entre vuelvo a las tinieblas o me acerco. Este traslado implica salimos de las tinieblas, del dominio de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y somos colocados entonces en el reino del amado Hijo. Ese es el traslado. Ahora, junto con esto, versículo 18, y libertados del pecado viniste a ser siervos de justicia. Entonces, si nosotros somos siervos de justicia, somos llamados a ser discípulos, somos llamados a fortalecer nuestra identidad en Cristo, poniéndolo en el contexto de lo que vivimos en nuestros días. Mi pregunta es esta: ¿cómo vamos nosotros específicamente esta temporada de Navidad a celebrar esta fiesta? ¿Cómo? ¿Vamos a seguir dando pasos, que es normal porque es la cultura en que vivimos, llevándonos a esas mentalidades de consumismo y de materialismo, donde la identidad está en lo que tengo y no en quién soy? ¿O vamos a reenfocar, vamos a recentralizar nuestra celebración? Otra vez, con el árbol, los regalos, los tamales, el ciprés en un país tropical, todo esto centrándolo en el niño que nació para ir a una cruz y darnos vida a nosotros. Ahí está la diferencia del cómo nosotros podemos ser, no quiero decir contracultura, pero sí marcar nuestra posición firme en esta celebración. No dejarnos llevar por las tendencias culturales, sino celebrando verdaderamente este asunto. Fíjense conmigo, por favor, en Éxodo 3:8, porque este traslado que estamos hablando, podríamos usar, y quiero usar una expresión que me gusta mucho, vamos a entender este traslado de las tinieblas al Hijo amado, vamos a entenderlo como un nuevo éxodo. ¿Qué pasa si comenzamos a entender nuestra vida como un nuevo éxodo? Es decir, ¿se acuerdan del éxodo, verdad? El pueblo de Israel, ¿dónde estaba? Cautivo, en Egipto, esclavizado, sin tierra, sin identidad, forzado a trabajar. ¿Y qué hizo Dios? Éxodo 3:8. Dice, vamos a leer desde el 7. Y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Nada más entienda y resalte esta frase: y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo y todos esos. Bien, he descendido para librarlos. Cuando hablamos de Navidad, mis queridos y amados hermanos, en nuestra mente hay un concepto cultural. Y está muy bien, porque somos parte de una cultura. Pero hay un concepto celestial superior que dice que en nuestra Navidad, este nuevo éxodo que estamos viviendo nosotros, es que Dios ha descendido para librarnos. Esa es la esencia. Y me encanta esta frase como la escribe aquí el Nuevo Testamento: he descendido. O sea, Dios en los cielos, en lo alto, en su gloria, estando en su santidad perfecta, Él ve y escucha el clamor ¿de quién? De gente sumamente espiritual, de gente realmente que ama al Señor. No, de pecadores esclavizados por el pecado. Ve la condición, escucha el clamor y dice: yo voy a ascender para librarlos. Porque no hay, dice Hechos, otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No lo hay.
Entonces, en este nuevo éxodo que es nuestra vida, Dios nos saca de Egipto, nos saca de la condenación y nos lleva por un camino que no es fácil, que es difícil, donde hay desiertos, donde hay montañas, donde hay mares, donde cuando cruzamos los mares aparecen gigantes y comenzamos a ver el propósito en una nueva tierra y comenzamos a andar en ella, pero al mismo tiempo tenemos pruebas y tenemos aflicciones, que es todo lo que pasa en la tierra prometida. Cuando el pueblo busca al Dios que los sacó de la esclavitud, Dios bendice a este pueblo, pero el pueblo comienza a alejarse de Dios. Y en vez de comenzar a buscar al Dios que lo libró de Egipto, al Dios que le abrió el mar rojo, al Dios que los cruzó por el río Jordán, comienzan a buscar a los ídolos, comienzan a buscar no el gobierno de Dios, sino el gobierno de los jueces y de Saúl y de otros más, hasta que termina Dios diciendo, este pueblo tiene que irse cautivo, porque los libré y me dieron la espalda. Esa historia del Antiguo Testamento es nuestra historia. Por eso hablamos, y es tan refrescante hablar de este nuevo rey que ya nos trasladó, ya nos llevó y nos viene dando la victoria día con día, momento a momento. Entonces, si volvemos a Colosenses, encontramos que Pablo usa la palabra trasladó. Esta palabra implica claramente que éramos pecadores, condenados, pero ahora somos pecadores perdonados. Hay una gran diferencia en nuestra condición. Parte de nuestra identidad es que somos pecadores. Sería ilógico descartar de nuestra identidad el que somos pecadores. Pero somos pecadores perdonados. Y perdonados porque el niño nació en un pesebre, fue a una cruz y murió llevando mis pecados. Cuando Pablo habla de ese traslado, bien, que ya lo ilustramos con el Éxodo, también habla en cuanto a nuestra identidad. ¿Por qué nosotros, hermanos, tenemos tanto conflicto con perder fácilmente nuestra identidad? Yo creo que hay asuntos que nos envuelven muy rápidamente. Creo que la cultura nos envuelve muy rápidamente. Llamémosle, creo que el mundo nos envuelve muy rápidamente. Ahora en diciembre tenemos la cultura de Navidad. Y entramos en Navidad y todo es consumismo y otra vez, hablamos de diciembre, de la nieve y el ciprés y la Navidad y las compras y todo esto, pero pasamos al 1 de enero y ya dejó de nevar y ahora son vacaciones. Hace sol, hace calor, hay playa, hay turismo, hay vacaciones y en enero todo es vacaciones y salir y pasear y descansar y viene febrero, ya nos cambia y ahora es escuela, educación, compren los útiles y no tiene plata para los útiles porque se los gastó en diciembre. Entonces, nos damos cuenta cómo estas corrientes modernas nos comienzan a trabajar tanto la mente que somos fácilmente engañados. ¿Tenemos que tomar vacaciones? Por supuesto que sí, tenemos que descansar. ¿Tenemos que procurar la educación de nuestros hijos en una escuela? Por supuesto que sí, tenemos que hacerlo. Y tenemos que ser diligentes en la provisión de sus útiles y todo esto. Pero ¿basado en qué? Es que nosotros vamos viviendo la vida en que nos toca vivir. ¿Cuál es el concepto por el cual celebro la Navidad? ¿Cuál es el concepto por el cual tomo un tiempo para vacacionar con mi familia? ¿Por qué me esfuerzo tanto para que mis hijas puedan estudiar y tener una buena educación? ¿Por qué? Porque es lo que todo el mundo hace. No, un momento. Hay un valor, un fundamento primario que Pablo lo va a explicar en el versículo 14. Y ahí es donde radica, creo yo, no solamente el sentido de la Navidad, sino el sentido de toda nuestra vida. En el versículo 14, Pablo dice, ya entendiendo que nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo, dice, ¿en quién? O sea, en Jesús, tenemos redención. Y esta bendita redención debe ser, mis queridos hermanos, en primer lugar, el fundamento de nuestra Navidad. Esta y todas. Y la redención tiene que ser el fundamento del por qué vamos a tomar unas vacaciones en enero. Y la redención debe ser el concepto del por qué voy a procurar que mis hijas tengan una educación para que ellas puedan crecer en todos los ámbitos de la vida. La redención es el centro de nuestra identidad como hijos de Dios, porque si no hubiéramos sido redimidos, no somos hijos de Dios. Y si no somos hijos de Dios, estaríamos eternamente condenados. En la segunda parte vamos a enfocarnos en el versículo 14 y procurar hablar brevemente sobre el concepto de la redención. La palabra propuesta para que nosotros centralicemos nuestra Navidad es redención.
Bien, la palabra redención, que nuestra Navidad signifique redención. Es un concepto muy importante y leemos en este versículo en Colosenses, dice, en quién, y ese quién se refiere al Hijo, bien, porque el 13 termina diciendo, el reino de su amado Hijo, en quién, en el Hijo, tenemos redención por su sangre. Y la palabra redención, teológicamente hablando, es sumamente importante, es una palabra clave en nuestra salvación, y tal vez sea un tanto malentendida o tal vez la tomemos muy a la ligera. Cuando hablamos de redención, tenemos que ser conscientes que hay algunos términos que son importantes. Hay 3 términos para hablar de redención, 3 términos en el idioma griego, que es el idioma en el que se escribió la Biblia. El primer término es el término, la palabra lutrón, y lutrón significa pagar el precio por un rescate. Muy bien. Entonces, redención tiene que ver con pagar el precio por un rescate. Pongamos en la mente que el concepto de redención siempre va a estar asociado al contexto de presos de guerra y esclavos. Estos 2 conceptos siempre tienen que ver con redención. Cuando había presos militares, por los intereses de uno u otro bando, se redimía a un prisionero de guerra, que usualmente era hecho esclavo. O los mismos esclavos, personas que se entregaban, tenían deudas, no podían pagarlas, no tenían que comer y se vendían a otros para solventar sus propias deudas. De hecho, Levítico 25:51 usa la palabra lutrón. Acordémonos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero hay una versión griega del Antiguo Testamento que es la Septuaginta, bien, y usa la palabra lutrón en Levítico 25:51 diciendo el pago del rescate. Entonces, la primera palabra tiene que ver con el precio, pagar el precio de un rescate. Vamos conmigo a 1 Corintios, por favor, capítulo 7, porque Pablo va a usar esta palabra algunas cuantas veces aquí en 1 Corintios 7, y simplemente vamos a leer los textos. 1 Corintios 7:23 dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Aquí la palabra precio es la palabra lutrón, y la palabra comprados tiene que ver con otra palabra que es se paga este rescate. Muy bien, pasamos a Gálatas capítulo 5, versículo 1. También Pablo vuelve a usar este concepto, Gálatas 5:1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Hemos sido redimidos y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En este caso, es sujetarse a esta ley que querían vivir en sus vidas. Y versículo 13 del capítulo 5 de Gálatas dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino servíos los unos a los otros. Estos son los conceptos de redención o una forma de redención. Es el pago de un precio. Pero hay otra palabra que es muy parecida, que probablemente sea nada más un cambio en cuanto a la gramática, que es la palabra lutruón. Bien, y aquí tiene que ver ser rescatado por un pago. También se usa para el concepto de redimir algo que estaba empeñado. Éxodo habla de esta redención. Pero lo que nos interesa a nosotros es la palabra que Pablo usa aquí en Colosenses capítulo 1, porque es la palabra apolutrosis. Bien, esta palabra tiene una significación muy importante. Cuando hablamos de redención con otras palabras, hablaba, por ejemplo, de pagar el precio por un rescate. Bien, habla de rescatar o ser rescatado, pero apolutrosis, es decir, la que usa aquí en Colosenses, Efesios capítulo 1, Hebreos capítulo 9 y Primera de Pedro, esta palabra tiene una singularidad. Habla de la liberación, habla del ser liberados. De hecho, en el contexto de los esclavos, se hablaba que los esclavos estaban en un mercado, en un ágora. Bien, entonces cuando los griegos hablan de estar en el ágora, es estar en esclavitud. Se usa otra palabra que es la palabra exagorazo para decir los que fueron sacados del ágora. Ya no está más en esa condición de esclavitud. Han sido exagorazo, han sido sacados del mercado de la esclavitud. Redención significa la liberación de la persona. No solamente el pago, como en otro uso de redención, sino que este pago genera la liberación. Es decir, no permanece más en ese esclavo, en ese mercado de esclavos. Se lo pongo desde otro ejemplo. Imaginémonos que este lugar es un mercado de esclavos del pecado. Y que usted y yo no hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador.
Nuestra condición, según el versículo 13 de Colosenses, es que estábamos condenados. Estábamos en el reino de las tinieblas. Viene Cristo a la puerta del mercado y anuncia: yo los compré, apolutrosis. Por mí tienen la liberación de este lugar. Ya no tienen que estar más en esta ágora. El que creen en que yo pagué por ustedes y les doy una vida buena afuera, una vida nueva afuera, salgan. ¿En quién recae la obra? Fue hecha por Cristo. La responsabilidad recae sobre cada individuo. Algunos individuos van a decir: no, esto a mí me suena muy bonito para ser realidad, yo no creo, no sé quién es él, suena muy fácil, yo la verdad mejor me quedo aquí porque creo que es una trampa. Pero otros van a decir: pero si está diciendo que pagó, que nos levantemos y que salgamos, ¿por qué no habremos de creerle? ¿Por qué no confiamos en su palabra? Nos ha mostrado las credenciales, etcétera, y algunos se levantan y salen. Ahí está el concepto de redención. Hemos sido sacados del reino de las tinieblas y trasladados al reino ¿de quién? De su amado Hijo. Entonces, este concepto tiene que ver, como decíamos, con prisioneros y esclavos. La Nueva Traducción Viviente dice: ¿quién compró nuestra libertad y perdonó los pecados? Por tanto, los que hemos sido redimidos, ya no estamos más en ese reino, sino que el concepto de redención es el que nos ha llevado ahora a estar en Cristo. Ahora tenemos una nueva identidad. ¿Por qué? Porque este concepto de redención tiene que ver con la adopción. Es decir, Dios dijo: estos eran huérfanos, bien, no tienen un padre, yo los adopto como mis hijos. Romanos capítulo 3 habla sobre esto. Han sido adoptados. Y al ser adoptados, ¿qué nombre recibimos? El nombre de Hijo de Dios, en el cual radica nuestra identidad. Entonces, de no ser por el pesebre, vamos a ponerlo en términos coloquiales, de no ser por la Navidad, el tiempo que celebramos hoy, y si Cristo no se hubiera encarnado y andado con nosotros o andado en este mundo, haber vivido una vida perfecta, sin pecado, haberse presentado como la vida eterna, si Cristo voluntariamente no va a la cruz a cargar con su pecado y con el mío, y el de toda la humanidad que cree en él, de toda la humanidad, perdón, muere en una cruz, de su propio poder resucita, porque él dice que él de su propia voluntad pone su vida y de su propia voluntad la vuelve a tomar. Resucita al tercer día, tal como estaba profetizado, y dice que anduvo por 40 días en medio de sus discípulos, enseñándoles sobre ¿qué? ¿Se acuerdan? Sobre el reino de Dios. 40 días, dice Hechos, hablándoles del reino de Dios. En Hechos capítulo 1, Jesús dice: me voy. Y les dice: ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice Hechos 1:7, y habiendo dicho esto, fue ascendido, lo vieron irse, ángeles aparecen y les dicen a los apóstoles: porque están viendo para arriba. Este va a volver, ustedes tienen una misión. Y comienza la narración de Hechos en nosotros como los testigos de este niño que nació en un pesebre, lo que celebramos hoy. El Antiguo y el Nuevo Testamento son enfáticos en decir que así como se fue, Él va a volver. Y esa es nuestra esperanza. Él va a volver ya no como un bebé condicionado, dependiente de sus padres, dependiente que lo alimentaran, que lo cuidaran, que lo atendieran, ya no como un niño que se enreda con las multitudes, con las caravanas, ya no como un carpintero, ya no como algunos lo catalogaron como rebelde. Él va a volver como un rey, a establecer su reino no temporal, como todos los demás reinos, sino un reino eterno. Un reino que no va a pasar. Un reino donde dice 1 Corintios que nosotros que hemos creído, vamos a ser llevados de corrupción a incorruptibilidad, de mortalidad a inmortalidad. Vamos a ser transformados en ese reino para estar para siempre con Él. Esa es la esperanza. Esa es la historia no de nuestra vida ni de nuestra religión. Es la historia cósmica. De todo lo que existe, es el Señor el centro de esta celebración. Entonces, si Él compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados, y la cultura en la cual somos parte nos dice que en este mes celebramos la Navidad, ¿cómo es posible que nosotros celebremos sin recalcar, sin enfatizar al niño del pesebre, o al hombre de la cruz, o al rey que desciende? Me suena inconsistencia. Me suena como que no hay una consistencia en quiénes somos
hijos de Dios y en cómo celebramos en medio de la cultura en que estamos consistentemente con quiénes somos y con quién es Él sobre todas las cosas. Y otra vez, soy enfático, no estoy diciendo que no celebremos. Por supuesto que sí. A la manera de cada familia, de cada cultura, celebremos. Pero sin este énfasis primordial, pues careceríamos de muchísimo sentido. Entonces, cuando hablamos de esta liberación, ya dijimos que implica la liberación por medio de un pago, ya lo mencionamos, que hablamos que tiene que ver con esclavos y con prisioneros, que es un proceso de liberar a un esclavo, ya lo mencionamos también, y hay una relación muy importante, porque si vemos acá en Colosenses, es más, vamos a Efesios 1:7, saltemos un segundito, Pablo usa el mismo concepto, exactamente el mismo concepto, pero antes leamos desde el 6, porque hay una expresión vital para nosotros. Dice, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, escuchen esto, en la cual nos hizo aceptos en el amado. A ver, vamos a ver si ponemos las cosas en su lugar. ¿Cuál es la importancia de que seamos aceptos en el amado? La importancia de que seamos aceptos en el amado es que Él nos ha recibido tal como somos, tal cual pecadores somos. Es decir, Él no nos acepta en el amado por nuestros méritos. ¿Me explico? Es que Alonso es tan bueno, es tan buen esposo, buen padre, buen pastor, buen esto, entonces yo lo voy a aceptar porque es una muy buena persona, porque realmente es un religioso, es esto. No somos aceptos en el amado por nuestros méritos. ¿Me explico? Cuando el amado nos mira, ve a estos pecadores perdidos sin esperanza. Él nos acepta por los méritos de Cristo, por lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora sí, versículo 7. Dice que somos aceptos en el amado. Versículo 7. En quien tenemos redención, apolutrosis, por su sangre, el perdón de los pecados. Es la misma expresión. Y Pablo se encarga de enfatizarlo en cartas tan importantes como Efesios y como Filipenses también. Entonces, hay una relación entre quién era y quién soy. Pongámoslo extremadamente práctico. ¿Quién era usted antes de conocer a Cristo? ¿Quién era antes de conocer a Cristo y cómo era su vida antes de conocer a Cristo? Porque este es Él, era. ¿Quiénes éramos nosotros? En esa condición de pecadores perdidos. Ahora que hemos creído en el Hijo y por su mérito somos trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo, ahora que somos aceptos en el amado, ahora en quien tenemos redención, es decir, la liberación por medio de un pago, ¿quién soy hoy? ¿Y en qué esperanza estoy fundamentando mi hoy y mi mañana? Por eso es importante esta reflexión de quién era y quién soy. Pablo lo usa aquí en Efesios 1:7, la misma declaración que usa en 1:14, la misma que se usa en Hebreos 9:15. Vamos ahí, por favor. En Hebreos 9:15, el autor a los Hebreos, en este capítulo maravilloso, donde se consuma pues gran parte de la epístola, él nos va a enseñar en el 9:15, viene hablando de cómo era la adoración, cómo era la obra de Cristo. En el 15 dice, así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. Hablamos de ese nuevo pacto en el cual estamos siendo transformados por el Espíritu Santo. Mediador de un nuevo pacto. ¿Para qué? Interviniendo muerte para la remisión, para la redención, para la apolutrosis de las transgresiones, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Fíjense lo que tuvo que haber. ¿Me explico? Así que, ¿es mediador? Preguntamos, ¿quién es mediador? Cristo, porque es de quien está hablando. Cristo es mediador de un nuevo pacto. ¿Para qué? Interviniendo muerte. Es decir, esta redención no se podía hacer si no había muerte. Veamos en el versículo 22, que lo leímos al principio, Hebreos 9:22. Y casi todas purificados según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace redención. Necesitaba haber este derramamiento de sangre, esta muerte, que alguien llevara el peso de este pecado, de nuestra maldad, y que Él nos imputara su justicia, que Él nos diera su justicia. Es lo mismo que también menciona Pedro en 1 Pedro, vamos ahí por favor, 1 Pedro 1:18 al 19, ahí Pedro también lo usa. Dice, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir. ¿Se acuerdan que hablamos de la relación era-soy?
Bueno, aquí marca el era, sabiendo que fuiste rescatados, redimidos, de vuestra vana manera de vivir. Ahí rescatados es apolutrosis. De la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas incorruptibles como oro o plata, sino con qué fuimos rescatados. Con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros. Este concepto de redención implica que hemos sido liberados porque se pagó un precio. ¿Cuál precio? La sangre del Hijo de Dios. Este fue el precio. Ahora, la salvación a nosotros no nos costó nada. La salvación es gratuita para todo aquel que en Él cree. Que sea gratuita no significa que sea barata. Que sea gratuita no significa que es algo sin valor o común. Es tan alta, tan suprema, que nunca nadie fuera de la persona de Cristo hubiera podido conseguir nuestra redención. Nadie, ni nosotros mismos, ni ninguna cantidad de dinero, posición o poder tenía la virtud de cumplir la redención, de hacer apolutrosis, de liberar por medio del pago de un precio. Solamente la sangre de Cristo, gratis para todo aquel que cree, pero un precio altísimo, un precio inmerecido. Y por eso es que nosotros hacemos la relación hoy, era-soy. ¿Quién era? Un pecador perdido, destinado a la condenación por mi propio pecado. ¿Quién soy ahora? Un hijo de Dios adoptado, seguro en esta vida y seguro por la eternidad. Entonces, cuando pensamos en estos conceptos, me gustaría que lleváramos en mente esta imagen, este traslado, bien, y que resumiéramos nuestra Navidad con el concepto de redención. Hemos sido llevados de las tinieblas al reino del Hijo amado. Primera de Pedro capítulo 2 nos enseña que somos llamados, dice vosotros sois, y este pasaje lo cito constantemente, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Propósito. ¿Para qué soy todo eso? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y déjeme ser bien popular, déjeme ser bien común, cuando abra el próximo tamal y se mezcle el olor del café y el tamal, y usted diga, qué rico, estamos en Navidad, ponga en su mente el concepto de redención. Cuando vengan los regalos, cuando tenga la cena con su familia, cuando vea las películas de Navidad, cuando haga lo que haga, disfrútelo. Disfrútelo con su familia, haga recuerdos, memorias, ríanse, compartan. Cuando dé un regalo, cuando reciba, disfrútelo. Pero volvamos siempre a este fundamento, a este concepto. Señor, gracias porque he sido redimido. Porque me has sacado del mercado de la esclavitud y me has colocado en la mesa del Rey para comer contigo para siempre. Donde no habrá más dolor, tristeza ni agonía, sino que celebro la vida abundante que tengo en Cristo. Por eso, celebremos, disfrutemos, aprovechemos, pero que haya en nuestra mente esta redención que comenzó en un pesebre como este. Y todo el mes va a estar ahí este pesebre, hoy en la noche. Llame a gente, a personas, amigos que vengan hoy a escuchar buena música, a comer un buen tamal, a celebrar la Navidad. ¿Y de qué vamos a hablar? De ese pesebre. ¿De qué vamos a hablar? De esta cruz. ¿Cómo vamos a celebrar hoy el primer día de diciembre? Participando de la cena del Señor. Tomando su cuerpo, bebiendo o tomando de los símbolos, quiero decir, del pan y de la copa. Y ese trocito de pan, ese jugo que vamos a compartir, van a representar a aquel niño que fue puesto acá. Y nos va a representar a este hombre que fue crucificado ahí. Y nos va a representar a ese rey que va a venir otra vez para estar para siempre con él. Que no sea una cena más del Señor, que no sea una Navidad más. Que sepamos nosotros explotar el concepto de la redención, apolutrosis. Hemos sido liberados mediante el pago de un precio que nadie podía pagar. Nadie ni nada podía pagar, ni podíamos esquivar el pago de ese precio. Hasta que, como leímos en Éxodo, he descendido para liberarlos. Es un nuevo éxodo, es un nuevo camino hacia la tierra prometida. Sepamos vivir de la manera en que el concepto de redención
esté en todo lugar, en el pesebre, en la cruz y en la corona del Rey que está pronto por venir.